Saludos y bienvenidos a otro video de Universidad Cristo. Este video titulado Jehová es Satanás, parte 2. En el primer video yo contesté esa pregunta diciendo sí. Porque cuando uno mira la historia del censo que se encuentra en 2 de Samuel capítulo 24 verso 1, comienza esa historia diciendo, y Jehová causó que David hiciera un censo. Entonces, cuando miramos según Primera de Crónicas, capítulo 21, verso 1, la misma historia se cuenta y dice, Satanás causó a David a que hiciera el censo. En el primer video enseñé que la palabra Satán en arameo hebreo significa adversario, oponente, acusador, y di una lista de ejemplos. Por ende, doy respuesta de que sí, como históricamente y como a través de la literatura judeo-hebrea, tienen su entendimiento basado a su lenguaje, que es su palabra. Adversario en su lengua significa Satán. Por ende, Jehová, Yahweh, Satán fue adversario a David, que lo motivó a causar el censo. Ahí no se está diciendo nada contradictorio, porque donde viene la contradicción es basado a la conciencia de una mentalidad formalizada por la tradición de fe cristiana, que ya tiene una conceptualización de Satanás diferente a la que existe y ha existido a través de la literatura judeo-hebrea. Entonces, basado a esa realidad, por eso en esta parte quiero utilizar un capítulo de la Biblia que lo encontramos en Juan capítulo 8 y mirar ciertos versos, porque en Juan capítulo 8, en el verso 44, cuando Jesús le dijo a los fariseos saduceos, ustedes son hijos de su padre el diablo. ¿Ves? Como le está diciendo su padre el diablo. Pues ahí muchas personas toman ese texto como ellos dicen, nosotros somos padre de Dios, una palabra general, pues ya asumimos que está hablando de un solo Dios, el único Dios que existe, y esto entonces necesitamos entenderlo. Porque continuando, como en ese capítulo 8, verso 44, cuando ellos se refieren, o a través del capítulo 8, se refieren a Dios, y Jesús cuando se refiere a mi Padre, y habla de mi Padre y su Padre, ¿ves? Asumimos que está hablando de un solo Padre y una sola verdad. Cuando históricamente y espiritualmente hablando, no. También en los versos, del verso 54, que el verso 54 lee, y esto es el capítulo 8, verso 54, lee, respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es, mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Es como ahí vemos a Jesús diciendo mi Padre, y vemos que termina diciendo a quien ustedes llaman su Dios. Asumimos que ahí está hablando de la misma esencia y verdad espiritual. Cuando históricamente, espiritualmente, bíblicamente y contextualmente, basado en el contexto del capítulo 8 de Juan, no está hablando de lo mismo. Y por eso entonces aquí te quiero compartir, porque este verso 54, personas que dicen, sí, Jehová, Yahweh, el Dios de la historia del Tanaj y el Dios del pueblo escogido de los israelitas, es el Padre y Dios de quien Jesús siempre habló. Y aquí en mi página Universidad Cristo, desde el primer video, compartimos que históricamente y espiritualmente eso no es lo que compartimos y enseñamos y lo que las evidencias tanto históricas como espirituales nos demuestran. Espero que en este video entonces podamos dar preciso al blanco y aprender una verdad espiritual histórica. Entonces, quiero
leer en el mismo capítulo 8, vamos a leer el verso 18 y 19 inclusive. El verso 55 nos hace referencia a que Jesús no estaba hablando del mismo Dios, porque utiliza la palabra Dios. La palabra Dios a través de la Biblia tiene muchos significados diferentes. Si lees Génesis 1:1, la palabra que vemos en la Biblia que dice Dios, basado en la tradición, que dice Elohim, dioses. Por eso Génesis 1:26 dice hagamos, plural. Entonces necesitamos conocer la historia para conocer la realidad de los dioses y qué los dioses significan o representan en la humanidad. Entonces por eso leímos el verso 54, pero el 55 dice, pero vosotros no le conocéis. ¿A quién no conocen? A quien Jesús en todo el contexto llamaba mi Padre, mi Dios. Vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, entonces sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. También voy a leer en el contexto, para que veamos el contexto, en el mismo capítulo 8 de Juan, verso 18 y 19 dice, yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. No conocen a quien Jesús llamaba Padre. No conocen la conciencia, no entienden, no ven, no viven por la misma esencia que Jesús vino a ellos con. Por eso vemos el contexto de lo que Jesús continuó diciendo. Ni a mí me conocen, ni a mi Padre. Si a mí me conocieran, también a mi Padre conocerían. Cuando seguimos leyendo el contexto del capítulo 8, por eso Jesús le dice, ustedes son de abajo, yo soy de arriba. ¿Cuál es? Yo soy de arriba. Por eso les dice que moriréis en vuestros pecados. Cuando ven, está claramente enseñando dos realidades totalmente diferentes y opuestas. Dos diferentes formas de pensar. Y eso es la realidad espiritual que vemos entonces cuando leemos el capítulo 8, verso 44. Porque este verso se toma para decir que Jehová era el padre de los judíos y de los hebreos, y por eso se utiliza este verso para entonces decir que él era asesino desde el principio, en él se halló mentira y todas esas cosas. Leamos el verso, dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces he visto en videos que personas toman ciertos versos del Viejo Testamento, como cuando dice que Dios, Jehová, le puso un espíritu de mentira sobre los profetas para que mintieran. Y entonces también se mencionan muchas de las calamidades, como las destrucciones, como entonces que el diablo aquí, como el padre de los hebreos, Jesús se estaba refiriendo a Yahweh, Jehová. Pero históricamente y espiritualmente no. Y aquí es donde viene lo interesante de la historia y de lo espiritual. Y recuerden, yo comparto esto porque yo fui nacido cristiano pentecostal y créanme que no sabía, pero llevo muchos años estudiando la historia y la Biblia y por eso comparto. Y comparto estas verdades. Entonces,
Y como he dicho en otros videos, necesitamos conocer la historia y el contexto histórico de cuando esta literatura, que viene a ser el Tanakh, la literatura judeo-hebrea, se formalizó. Pero necesitamos ver que el origen de los conceptos espirituales provienen del Oriente, que antecedieron estas historias. Por muchos años, la realidad de Dios siempre se conoció como el Espíritu, como la realidad presente entre toda la humanidad de la vida justa. Por eso vemos en los evangelios, cuando habla de la vida eterna, se está refiriendo a verdades y principios que existieron antes de estas historias, como la vida recta y justa. Por eso vemos que en estas historias el espíritu de la vida era diferente a estas historias. Aquí vemos justicia, hermandad, igualdad para todos. Aquí el espíritu era igualdad, hermandad y unidad para solo algunos. ¿Quiénes? Solamente los israelitas. Y ahí entonces vemos por eso que Jesús vino a ellos. Y cuando le dijo a los fariseos, ustedes son hijos de su padre el diablo, estaba haciendo una connotación de una verdad espiritual que se originó en el Oriente, refiriéndose a la naturaleza egoísta, pecaminosa, muerta, que a luz de los evangelios vemos que Jesús vino a revivir con el Espíritu de Cristo y su evangelio. Ahí podemos ver por qué Pablo en Efesios capítulo 2, verso 2, habló del diablo y dio una definición significativa como el espíritu que opera dentro de los hombres que se niegan a servir a Dios. Espero que esto nos conteste y nos ayude a crecer espiritualmente.